presentar a nuestro primer expositor de esta tarde. Me estoy refiriendo, bueno, déjenme platicarles un poco dice, es momento de presentarles a Hernán Pérez Raffo, quien es socio de PricewaterhouseCoopers. Su experiencia profesional abarca diversas áreas, que incluyen, por supuesto, gestión de riesgos, particularmente para organizaciones financieras, concretamente bancos y aseguradoras, y estudios y evaluaciones de asesoramiento en aspectos actuariales en el negocio de seguros y de salud, programas de seguridad social y planes de pensiones. Él ha llevado adelante proyectos en toda Latinoamérica, es profesor de teoría actuarial de fondos de jubilaciones y pensión y salud, además de otras materias del área actuarial dentro de la Universidad de Buenos Aires. Les suplico que me auxilien dándole un muy fuerte aplauso a Hernán Pérez. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, tenía preparado el comentario del idioma, pero en castellano, pero sí tengo preparado el comentario del desafío de hablar después del almuerzo. Ese es un desafío muy importante. Yo les prometo que si se duerme no lo voy a despertar. Bien, bueno. Antes de empezar con esta presentación, agradecer por supuesto a Linda y a Vira por la invitación. Siempre es un desafío hablar frente a este auditorio. Realmente el tema es complejo, básicamente porque hay expertos de cada país. Yo no soy experto en ninguno de los países en particular. Y por lo tanto, le voy a hablar de cosas que ustedes seguramente saben mucho más que yo. Y voy a intentar, más que profundizar sobre cada uno de estos países, voy a intentar identificar cuáles son las cosas en las que se parecen y dónde encontramos algunas diferencias para poder agregar algunas ideas en relación al futuro de estos vehículos de acumulación para el retiro. Bien, me costó un poco incluir algunos países y descartar otros, ¿sí? Digamos, no sé por qué, pero incluir los mismos que fueron incluidos en la exposición anterior. Y básicamente el objetivo es intentar entender cómo es el espacio de negocio de estos vehículos de acumulación, pero sin desatarlo de la problemática social que implica y de la realidad del espacio socioeconómico en la cual estos países, nuestros instrumentos tienen que operar. Entonces, vamos a hablar un poco de estas condiciones que en cada país van a ser distintas. La descripción del sistema previsional va a ser muy sucinta. Vamos a tocar muy sucintamente también la problemática social, pero no quiero dejar de mencionar esta cuestión. Una posibilidad de segmentación del mercado. ¿Qué alternativas hay disponibles? Vamos a intentar mostrar cómo fue la evolución de estos productos en sus atributos más importantes, o sea, cómo evolucionó la tasa de rendimiento, cómo evolucionó la tabla de mortalidad para ver cómo evolucionó también el costo de estos productos en el tiempo, qué perspectivas vemos, hacia dónde van estos costos y por supuesto qué oportunidades tenemos a partir de eso y resumiendo finalmente en algunas ideas, espero, para poner en práctica. Bien, entonces, estos son los países que elegí, Brasil y Argentina, como un ejemplo de sistema previsional de reparto, donde también participan de estas características Venezuela, Paraguay y Ecuador, de capitalización individual puro como
Chile y México, Bolivia también comparte esta característica, y sistemas mixtos como Colombia y Perú, y Uruguay también participa o comparte esta característica con estos dos países. Entonces, si bien elegí estos 6 países, no vamos a entrar en detalle, como les dije, porque son complejos en sí mismos, pero sí vamos a tratar de entender cuáles son esas características comunes que nos permiten ensayar algunas ideas de cómo encarar la cuestión del ahorro voluntario para complementar estos sistemas de previsión. Entonces vamos a arrancar con el caso chileno. Yo estaba reflexionando que la invitación a participar en este evento fue, creo que aproximadamente en abril, no sé, Alejandro, no sé cuándo fue, pero digamos, antes, ¿sí? Hace mucho fue la invitación, pero la reflexión asociada a ese momento es, pasaron un montón de cosas entre ese momento y hoy, y decía, para encarar este tipo de actividad hay que estar preparado para pasar muchas cosas, ¿sí? Solamente pasaron 6 meses y seguramente cuando ustedes o quienes estén gestionando comercialmente estos productos vayan a aproximarse a un potencial cliente, ¿sí? Ustedes tengan una relación con este individuo por muchísimos años y van a pasar muchas cosas, ¿sí? Muchas más de las que pasaron entre abril y noviembre. Y ya nos parece que lo que pasó entre abril y noviembre en nuestros países, ¿sí? Fueron cambios significativos. Perdón. Perdón, ¿eh? Bien. Básicamente 3 características del modelo chileno. Una tasa de reemplazo. Esta tasa de reemplazo es la que uno obtiene si se mete en la página de la superintendencia en Chile y mete las variables propias y tiene implícito una cotización que es este 50%, o sea, esta densidad de cotizaciones que es la característica relevante del sistema donde nos aporta todo el tiempo y por lo tanto las tasas de reemplazo no son significativas. ¿Sí? Hay un aporte del 10% y la tasa de reemplazo es del 23,8 creo. ¿Sí? Entonces, lo que hay es, a partir de las características propias del sistema y de las variables exógenas que tomamos de la macroeconomía, la tasa de rendimiento y la evolución de la mortalidad, una tasa de reemplazo que parece ser baja o por lo menos en relación a lo que originalmente se había previsto cuando se diseñó el sistema. Sin embargo, cuando vamos a ver cuál es el aporte voluntario que se realiza en el sistema, no cubre este déficit que estamos observando. ¿Sí? Acá en el medio tenemos parte de la explicación, que es un índice de cotización bajo, 50%, y el aporte obligatorio del 10%, y vamos a ver que cuando veamos el caso mexicano, el beneficio es un poco más alto, básicamente porque la edad de ingreso al sistema es un poco menor y la tasa o el índice de cotización es un poco mayor. ¿Sí? Por eso es que hay proyectos en Chile, ustedes saben mejor que yo, de llevar este 10% al 15%, ¿sí? La discusión es quién administra el 5%, ¿sí? Y algunos se atreven a decir quién administra el 15% o todo lo demás. ¿Sí? Bien, el otro caso comparable es el caso mexicano, otro caso en el cual tenemos una tasa del 6,5%. Vamos a ver que la tasa de reemplazo, este es el aporte, es del 29,5%, es un poco mayor, básicamente porque la edad de ingreso promedio al sistema es un poco anterior, 25 años, y el índice de cotización está entre el 60 y el 70%. ¿Sí? Lo mismo nos pasa si entramos en el simulador. El simulador en México tiene implícita un índice de cotización del 80%. ¿Sí? Vamos a ver una tasa de reemplazo un poco más alta que esta que observamos. También con baja cobertura en estos aportes voluntarios. Ahora entramos en
el caso peruano y el caso colombiano, que tienen sistemas que son mixtos y electivos, y donde vamos a ver que por alguna razón cuando se diseñaron dejaron en los sistemas públicos beneficios más generosos que en los sistemas privados. ¿Sí? Esto no siempre ocurre, pero esto es lo que observamos en Perú y en Colombia. Lo que vemos es una baja cobertura, ¿sí? Estos que tenemos acá son los que no tienen ningún tipo de cobertura. En el sistema privado no hay requisitos de antigüedad para acceder al beneficio, un aporte obligatorio del 10%. Una particularidad es que a la edad de retiro el afiliado se puede llevar el 95,5% del fondo, ¿sí? No parece tan característico de un sistema de previsión. Más allá que durante la etapa activa también se pueden aplicar el 25% a la compra de un inmueble, ¿sí? O sea, hay cierta flexibilidad en estos valores. Vemos que los valores de pensión son bajos y en el sistema público, ¿sí?, el aporte es un poco más alto y los beneficios son, como decíamos, un poco más generosos. Colombia, tenemos una situación parecida, un bajo nivel de cobertura, 37% solamente, una amplia mayoría que está en el sistema de ahorro individual solidario y el sistema de aporte promedio, ¿sí? Tenemos menor cantidad de gente. Básicamente esto es típicamente un caso de un sistema previsional regresivo, ¿sí? Los que están en el sistema público son los de mayores ingresos y los que están en el sistema privado son aquellos de menores ingresos, ¿sí? El sistema privado lo que hace es garantizar al menos la pensión mínima y por eso la gente prefiere el sistema privado sobre el sistema público. Y después llegamos a la magia de Argentina y Brasil. ¿Por qué digo la magia de Argentina y Brasil? Porque después vamos a ver que las tasas de reemplazo que indican a posteriori cuál es la efectividad que tienen estos sistemas son muchísimo más generosas. Ahora, la contracara de esto es que este es el gasto en pensiones que observamos en estos países que elegimos como porcentaje del PBI. El rojo es Argentina, el negro es Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, ¿sí? Hay mayor tasa de reemplazo, pero hay una insostenibilidad de estos sistemas, por lo menos en el mediano y largo plazo. Vemos que están desfinanciados, ¿sí? Las contribuciones específicas no logran cubrir el total de los beneficios, hay un déficit del 43% en Argentina y del 48% en Brasil. Tasas de reemplazo altas, en Brasil edades efectivas de retiro muy tempranas, ¿sí? Básicamente 50 años las mujeres y 55 los hombres, el único requisito son años de servicio y por eso estos sistemas están de alguna manera desfinanciados, otorgan altos beneficios, pero a costa de un alto déficit fiscal. Bien, entonces, de toda esta cuestión, este es nuestro resumen, ¿sí? Esto intenta reflejar lo que es la tasa de reemplazo, ¿sí? Esta información de la OECD. Cuando uno trata de comparar específicamente un caso, se sale un poco de rango, pero básicamente esta primera columna es para ingresos bajos, la amarilla es para ingresos medios y la última es para ingresos altos. Acá vemos que la solidaridad funciona, la tasa de reemplazo se reduce a medida que el ingreso aumenta. Vemos que Argentina y Brasil tienen tasas de reemplazo parecidas. Vemos que Chile y México, que los agrupamos en estos casos de capitalización individual pura, tienen tasas de reemplazo más bajas. Y después vemos que Colombia tiene el privado y el público, básicamente. Vemos que para los ingresos bajos, tanto el público como el privado
da beneficios altos, ¿sí? Por eso todos en Colombia que tienen ingresos bajos eligen el sistema privado, que no tiene requisito de mínimo de aportes, y nos pasa con Perú, pero en menor medida, ¿sí? Entonces, a partir de esto, de esta foto, quiero hacer un pequeño hincapié en la problemática social. Esto no sale del, este no es información que sale de un caso hipotético, sino que surge de estos países que tienen estos comportamientos. En este eje tenemos el ingreso medio mensual y en este otro la tasa de reemplazo, ¿sí? Intenté buscar dos países a envidiar. Por ejemplo, Dinamarca, que tiene una política seguramente de mayor cobertura, donde tiene un ingreso medio de $5.000 y una tasa de reemplazo alta. Tenemos a Suiza con ingreso medio más alto, pero con una tasa de reemplazo más baja. A medida que este es el comportamiento natural y habitual que seguramente vamos a esperar. Y en cambio tenemos nuestros países, acá hay otro que es Portugal, que tiene una situación parecida, ingreso, tasa de reemplazo alta, pero un ingreso menor que los que observamos en la región. Después lo que tenemos son países con baja tasa de reemplazo, algunos con mayor ingreso como Chile y México, que dijimos que compartían un poco las características, y Colombia y Perú, que compartían también las características con una mejor tasa de reemplazo producto de los sistemas públicos y una menor tasa de reemplazo cuando vemos el sistema privado. Y después tenemos a Brasil y Argentina con un ingreso medio en la región y una tasa de reemplazo alta, que se traduce básicamente en una menor competitividad y un mayor déficit fiscal, ¿sí? Entonces, nosotros salimos de acá. El punto es encontrar dónde tenemos esos nichos a buscar nuestros mercados y qué es lo que hay que ofrecerle a esos mercados. Esa sería la respuesta que yo no les voy a dar, pero voy a intentar por lo menos llamar la atención. Bien. Esto es muy técnico, pero déjenme, este es el coeficiente de Gini. Básicamente un país es más equitativo a medida que se acerca al cero, ¿sí? O sea, ahí hay una distribución, es como si todos ganaran lo mismo, y cuando nos acercamos al 1, ahí es la mayor desigualdad. Entonces, acá tenemos países con alto ingreso y coeficientes de Gini, distribuciones equitativas, y después vamos viendo que a medida que vamos alejándonos, bajamos en el ingreso y también empeoramos la distribución. Para ubicar a los países, Argentina lo tenemos acá. Los dólares con los cuales hice este cálculo, no me los pregunten, ¿sí? Es algún tipo de cambio estable, que es un conjunto vacío, pero digamos, pero estamos ubicados por acá. Acá lo tenemos a Chile con un mejor nivel de ingreso, pero más inequitativo. Brasil, más inequitativo y un menor nivel de ingreso que Argentina, para poner una referencia. Acá tenemos a México, a Perú y a Colombia, ¿sí? Digamos, ninguno se sale de esta situación, ¿sí? Ni respecto al nivel de ingreso, ni respecto a una distribución inequitativa. Esto, cuando lo miremos en detalle, nos permite entender dónde están las zonas de mercado potencial, ¿sí? A medida que yo me alejo para allá, encuentro grupos de personas con mayor ingreso y con una mayor capacidad de ahorro. Esto es lo que está representando la capacidad de ahorro en relación al ingreso obtenido, ¿sí? Nosotros, para construir esto, lo que intentamos fue entender cuál era el nivel de gasto requerido para cada grupo, y entonces naturalmente tenemos una capacidad de ahorro creciente. Acá esto está marcando la inequidad o la inequitativa distribución del ingreso,
Y naturalmente encontramos en este sector gente con menor tasa de reemplazo con mayor capacidad de ahorro. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir a buscar, intentar entender dónde están estas familias y qué es lo que debiéramos ofrecerle. Esto es Chile. ¿Sí? Básicamente Chile tiene un coeficiente de Gini de 0,47. El porcentaje de la población con capacidad de ahorro, alguna capacidad de ahorro que son estos participantes, estos básicamente, es del 49%. Si vamos a México, tenemos una mayor capacidad de ahorro, básicamente porque tiene una distribución del ingreso de 0,43, un poco mejor. ¿Sí? Y ahí vemos que hay un 67%. Nosotros después lo vamos a esto ajustar un poco porque no entendemos que todo el ahorro se pueda destinar al ahorro previsional y por lo tanto vamos a definir otros cortes. Colombia, 0,5 de coeficiente de Gini, inequitativo, ¿sí? Y tiene estos saltos, ¿sí? O sea, cuanto más inequitativa es la distribución, hay capacidades de ahorro, digamos, que son mucho más grandes. Lo mismo nos pasa en Perú, tenemos esta discontinuidad, pero un grupo más chico con capacidad de ahorro. ¿Sí? Si nosotros vemos acá, el 14% de la población tiene capacidad de ahorro, mientras que en Colombia era el 47%. Y Argentina y Brasil tienen estos formatos extraños, pero también hay un crecimiento exponencial de esta capacidad de ahorro. A no entusiasmarse con esta capacidad de ahorro, porque probablemente el producto de seguros que le ofrezcamos no sea tan necesario en esos grupos. ¿Sí? Este es un grupo que tiene, digamos, no tiene problemas para llegar a fin de mes, para decirlo de alguna manera. Y Argentina tiene también este grupo, acá tenemos un 40% y acá un 53%. Entonces, esta segmentación es la que vamos a intentar, donde por supuesto que la zona de mercado potencial es esta, donde tengo una tasa de reemplazo, o sea, la seguridad social no resuelve el problema y hay una capacidad de ahorro alta. Este es el individuo que tenemos que salir a buscar, identificarlo y ofrecerle un producto competitivo. Después, para caracterizar el resto, acá tengo problemas, porque en realidad esto no lo resolvió la seguridad social, la tasa de reemplazo es baja y no tienen manera de resolverlo de manera individual y por lo tanto esta zona es una zona de estrictamente de responsabilidad del Estado. Después tengo alta tasa de reemplazo sin capacidad de ahorro. Se supone que esto es algo resuelto por la seguridad social. Este es el sector que debiera, en realidad todo este sector, resolver la seguridad social. Y después estos otros que solamente tenemos gente en Brasil, porque en realidad como el sistema de Brasil es un sistema de reparto donde no hay tanta esquema de solidaridad, lo que vamos a tener es altas tasas de reemplazo con alta capacidad de ahorro. ¿Sí? Acá vamos a encontrar un grupo donde se manifiesta esta distribución regresiva, que el Estado le resuelve el problema a alguien que no lo necesita. Bien, y acá es donde cada uno de estos simbolitos está representando uno de los deciles. Vemos que acá solamente está ocupado por Brasil. Nosotros cortamos esto entre 60 y 70, por lo tanto, todos los que tengan menos que esa tasa de reemplazo tendrían que salir a resolver con ahorro adicional. Cortamos acá con más de 10% de capacidad de ahorro, ¿sí? Y entre estas dos cuestiones es que creamos este sector que es el de mercado potencial, donde en cada país va a tener una proporción distinta y vemos a Brasil que incluye este grupo con capacidad de ahorro y tasa de reemplazo resuelta.
Bien, ese es el panorama que se observa. Ese panorama que se observa debiera tener una contrapartida, que es la existencia de estos vehículos de ahorro. Y lo que tratamos de representar en este gráfico es la distribución. Es en cuenta regresiva. Me acabo de dar cuenta, acá hay un reloj. Es para atrás, no es para adelante. Yo pensé que era para adelante. Digo, estoy bien. Claro. Recién ahora, bueno. Esto representa la penetración que tienen los productos, ¿sí?, en cada país, y esto la tasa de reemplazo. Lo que tendríamos que observar es una tendencia de esta manera. A medida que tenemos menos tasa de reemplazo, mayor penetración de los productos. Lo que observamos es que, excepto Chile, los demás países están con una, Argentina y Brasil también con una penetración muy baja, los demás países están con una penetración todavía incipiente. ¿Cuáles son los dos atributos que tiene el producto? Yo me voy a detener simplemente con la evaluación de estos productos de retiro que prometen una renta vitalicia, ¿sí?, que muchas veces es una renta vitalicia que se comunica parcialmente, ¿sí? Y yo entiendo que hay que empezar a comunicarla plenamente. Pero usualmente este atributo de la renta vitalicia no se comunica tanto. Hicimos un pequeño research, digamos, yo hablo en plural porque este trabajo lo hicimos entre 4, ¿sí? Hicimos un research de cómo se comunican estos productos y el atributo de la renta vitalicia no es el primero que se pone, ¿sí? Si nos quedamos con los productos que se ofrecen en la Argentina, de lo primero que se habla es de la deducción fiscal, ¿sí? Y después se habla de la rentabilidad y no se habla de la renta vitalicia. En otros países de la región, la rentabilidad es el foco. No se habla de la renta vitalicia. En algunos sí, no directamente. Mi entendimiento es que la naturaleza contractual de la renta vitalicia da miedo. ¿Por qué digo que da miedo? Porque desapoderarse de los fondos y dárselos a alguien y quedarse con la promesa de pago de una renta parece complejo, ¿sí? Y por eso, yo entiendo que por eso es un atributo que no se pone arriba de la mesa, ¿sí? Y cada vez más va a ser el único atributo del producto, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo evolucionaron las tasas, por ejemplo. Entonces, cada uno de los países usa alguna tabla. Brasil y Argentina la usan para alguna cosa, pero fundamentalmente Chile, Perú, México y Colombia para costear las rentas vitalicias. Y tanto para los hombres como para las mujeres, ¿sí?, tenemos una evolución positiva de esa expectativa de vida a la edad de retiro que se manifestó en muy poco tiempo, ¿sí? Las tablas pasaron, por ejemplo, de 18 años de expectativa a 21,33 o de 15 a 20, ¿sí? O sea, es una dinámica que tienen estas variables importante en corto plazo. Y tanto no voy a hacer hincapié en el hecho de que contratamos con una tabla y ya cambió, sino el hecho de que estas tablas cada vez se van haciendo más pesadas y el atributo del producto respecto a esa mecánica de tener una promesa de pago de renta se hace cada vez menos atractivo, por lo menos en la visión del cliente, ¿sí? Se hace atractivo el atributo de poder cobrar toda la vida, no se hace atractivo el costo que eso tiene, ¿sí? Estas son las tasas de rendimiento en cada uno de los países, ¿sí? No se logra ver, esto es de 2009, no se logra ver demasiado cuál es la tendencia. Le pedí entonces a los chicos que la marquen en otro gráfico, ¿sí?
pero sí se observa una reducción de tasa. Esto puede ser multicausal, puede ser que tengamos reducción de tasas porque las tasas de interés en el mundo caen, o bien porque la oferta de fondos en cada uno de estos países crece. Los fondos que se administran para estos fines en Chile es del 80% del producto, ¿sí? Por lo tanto, digamos, la oferta de fondos es significativa. Y lo que vamos a ver es que hay una gran diversidad de fondos que nos permite sostener algunas tasas altas con también su volatilidad. Yo intenté con esto mostrarles en el tiempo cómo ha evolucionado, desde que arrancó el sistema hasta hoy, ¿sí? Con las mismas unidades monetarias, cuál es el valor de renta que obtengo, ¿sí? Acá es la expectativa de vida y acá es la tasa de interés. A medida que la tasa de interés cae, obtengo menos renta con los mismos fondos, y a medida que la expectativa de vida crece, obtengo menos renta con los mismos fondos, ¿sí? Nosotros tenemos un camino hacia allá. O sea, el producto va a ser cada vez más caro. México. Por supuesto que todo depende de dónde arrancamos, ¿sí? Pero ya estamos acá. Colombia, ¿sí? Arrancamos con una tasa con una expectativa muy alta y seguramente con una tabla que se encareció. Perú. Esto intenta resumir dónde estamos hoy en cada uno de los países, pero la tendencia es que vamos a ir para allá, ¿sí? Vamos a tener cada vez menores rendimientos y cada vez expectativa de vida más larga. No le estoy diciendo nada que no sepan. Y en esa evolución de la expectativa, algo importante, y ahora voy a decirles lo único actuarial de toda la charla, ¿sí? Lo único actuarial. Nosotros estamos acostumbrados a entender que el riesgo que manejamos es un riesgo más significativo cuanto mayor incertidumbre tenemos respecto de la ocurrencia de un evento. Entonces, lo más riesgoso es aquello que es poco probable, y con un monto significativo. Digamos, si tuviéramos que decir qué tenemos que asegurar los riesgos de esas características. A medida que la expectativa de vida avanza, ¿sí? Uno tiende primero intuitivamente a pensar que el riesgo se hace más cierto y por lo tanto el riesgo cae. Y en realidad el riesgo es cada vez más alto porque la probabilidad de muerte, que es la que me ayuda a controlar estos costos, es cada vez menor. Para lo cual, otra vez, hicimos un ejercicio de ver cuál es el capital económico si aplicáramos solvencia 2 de una manera muy sencilla, sin tasa de interés, en relación a la prima. A medida que la expectativa de vida crece, el capital económico es cada vez mayor. A medida que estoy trabajando con tablas más caras, ¿sí? El riesgo que asumo es cada vez mayor. Y la representación de eso es esta evolución que tiene el capital económico, ¿sí? Ustedes pueden decir, esta es una pésima noticia. Y en realidad es una excelente noticia. Es una excelente noticia porque este riesgo que ustedes están administrando, lo pueden administrar mucho mejor que el individuo. Entonces, esconder el atributo de la renta vitalicia, y vuelvo con esto de esconder, porque me costó encontrarlo, ¿sí? Seguramente si ustedes ven, es muy difícil transmitir la irrevocabilidad del contrato de la renta vitalicia, ¿sí? Imagínense una persona que le dicen, no me lo imagino, no está la gente de Lemonade, ¿no? No me imagino hacer un contrato de renta vitalicia en 5 segundos. Ni por la app. Porque
desapoderarse de los bienes para dárselo a alguien para que los administre durante todo lo que me resta de vida, me parece complejo. Y por esa razón creo que es un atributo que no se pone por arriba de todos los demás. ¿Sí? Revisen ustedes en las piezas de comercialización que tienen respecto a estos productos si el atributo de la renta vitalicia está primero o es una llamada al pie. ¿Sí? No digo que tengan que hacerlo, pero digo, se va desapoderando de atributos el producto y queda este que es el de la sobrevida. Bien, este es un riesgo que se puede administrar, por supuesto. Hay reaseguros, hay swap de longevidad, existen los instrumentos. ¿Sí? No hay un gran mercado sobre esto, pero existen. ¿Sí? Una pregunta para hacerse: ¿cuáles son las características que tiene que tener esta institución a la cual yo le dé todo mi fondo para que, digamos, confiar en que esta institución me pague durante toda mi vida? ¿Sí? Les voy a hacer un comentario, no me quiero poner en filósofo, pero decía Nietzsche, que es bastante polémico, digamos, que el atributo esencial del ser humano era ser egoísta, ¿sí? Y no descubrió nada. Pero también dijo que no nos diferencia de los animales ser más o menos racionales. Es más, Nietzsche cree que el hombre no es racional, sino que es irracional. Sino que el único atributo que lo diferencia es que el ser humano es capaz de hacer una promesa. ¿Sí? Y ese es el diferenciador que existe. ¿Sí? Nunca había un perro hacer una promesa, porque no se puede proyectar. ¿Sí? Entonces, lo que estamos hablando es de una promesa significativa. ¿Sí? El atributo del producto tiene que resolver este problema. ¿Cuántos ancianos conocen ustedes, más cercanos o más lejanos, que administran su capital? No lo tienen en una compañía de seguro de retiro, que administran su capital de a poquito y en realidad no consumen nada. ¿Sí? En la expectativa que van a vivir para siempre. Se llama herencia, pero a ver, depende de qué lado te pongas. Es algo que es una característica que hay que mantener o dejar de lado. ¿Sí? Digamos, se termina llamando herencia. ¿Sí? Pero están administrando esa abundancia, ¿sí? sin ninguna técnica en particular. Bien, entonces, esto es solo resumen, espero los 4 minutos. La brecha pensional es significativa. Básicamente, esta característica particular es una situación compleja. También lo es esta en la situación del sistema de capitalización individual, pero más compleja es esta. ¿Sí? Esta es más compleja de resolver. ¿Cómo se sostiene una tasa de reemplazo tan alta, complicando la competitividad de una economía? ¿Sí? Para mí, el sistema previsional viene por detrás de la economía. Si el sistema previsional tiene que ser más o menos competitivo, es un atributo en sí mismo, pero si es más competitivo, pero complica la economía, ese sistema previsional ya tiene un problema. Entonces, acá estamos entre dos extremos. Sistemas previsionales sin déficit, ¿sí? Que generan alta competitividad a la economía, pero en sí mismo hay una insuficiencia. Sistemas previsionales generosos, sabemos de qué se trata esto: moratoria, gente que cobra sin haber aportado un peso, etcétera, pero economías no competitivas. ¿Sí? Entonces, la brecha existe. Lo único que sabemos de esta situación es que esto no se sostiene en el tiempo y esto probablemente tampoco. .
esa brecha que existe parte de esta problemática social. No se puede resolver solamente la tasa de reemplazo, ¿sí? Yo entiendo que la deducción fiscal es necesaria para fortalecer la competitividad de estos productos. Eso genera mínimamente seguro una caída en la recaudación, mínimamente, pero tenemos que estar preparados para entregar algo, ¿sí? Para entregar tasa de reemplazo en los sectores que tienen capacidad de ahorro para fortalecer estos programas, ¿sí? La distribución del ingreso de cada uno de nuestros países genera una potencialidad distinta en estos programas complementarios. Esta es la zona, como dijimos. Hoy los canales alternativos son incipientes, ¿sí? No están funcionando como la situación que vemos de tasa de reemplazo y capacidad de ahorro ameritan. Los atributos del producto condicionan la competitividad, se cae la tasa de interés y aumenta la expectativa de vida. Por lo tanto, el producto que era competitivo hace 10 años, hoy no es competitivo. Y por lo tanto tendremos que hacer las cosas distintas. Entonces, me voy a repetir en este punto. Me voy a repetir, digo, porque yo participé en la charla del 2017, ¿sí? Y del 2017 a hoy, más allá de que algunas cuestiones hayan cambiado y que de la 2017 haya sido solamente para Argentina, las características de los productos siguen debatiéndose entre esta competitividad y complejidad que responde a cada segmento según el nivel de ingresos. Entonces, para un nivel de ingresos medio, estas son las características que debería tener un producto. Básicamente, un bajo costo de distribución y administración, de fácil comunicación, de rentabilidad garantizada o de aplicación de fondos de bajo riesgo, de limitada flexibilidad. ¿Sí? Si viene un millennial y quiere contratar un seguro de estos, seguramente no va a poder tener fondos para hacer un viaje dentro de 10 años. ¿Sí? Se lo tendrá que seguir pagando el padre al millennial. Que sea portable y que tenga disponibilidad restringida asociada a eventos objetivos. Por ejemplo, se casó, nadie se va a casar para rescatar una póliza. Lo aplica a la compra de una casa, de vivienda única, etc. Y respecto de los de altos ingresos, deducibilidad fiscal, transparencia, posibilidad de selección de inversiones, flexibilidad, portabilidad y disponibilidad asociada a eventos y electiva. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que segmentar. Vamos a tener que armar productos distintos para grupos distintos. Y la última cuestión es esta revisión de los atributos. Se acabaron las rentabilidades excesivas, se acabaron las matemáticas actuariales que nos dejaban en un aporte bajo para una renta alta, ¿sí? La expectativa de vida es larga y crece. Y por lo tanto, el atributo de la administración de riesgo de sobrevida hay que ponerlo sobre la mesa. De alguna manera, no estamos acostumbrados, pero hay que ponerlo sobre la mesa porque es el atributo que van a comprar. Ahora, la gran pregunta para mí es, ¿a quién le van a comprar este atributo? Ustedes vieron en la encuesta anterior, nos dividieron en la encuesta anterior, no sé si lo vieron todos, pero que había más o menos expectativa en que el Estado resuelva los problemas o no. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿en quién confía más un participante? ¿En el Estado o en un privado? Seguramente esto también va a surgir de la segmentación. Bien, esto era todo. Muchas gracias.